Ya estamos. Perfecto. Bueno, chicos, buen día. Hoy lo que vamos a hacer es una clase de repaso de perspectiva, ya que en la clase anterior hubo mucha demanda con este tema. Más que nada, bueno, vamos a ver esta técnica que empleamos para representar la profundidad espacial, que nos sirve también para representar correctamente un objeto tridimensional en un plano bidimensional. Vamos a tener en cuenta puntos muy importantes a la hora de cuando usemos perspectiva, que son los puntos de fuga, las líneas de horizonte, la relación entre el nivel de los ojos y la línea de horizonte. Ahora Mateo va a mostrar unos ejemplos y va a ir explicando estos punteos que yo estoy mencionando muy por arriba, los va a ir explicando con imágenes. Luego que él termine con la explicación y de mostrar las imágenes, nos preguntan todas las dudas que tengan y lo vamos hablando. Mismo, si no quieren por micrófono, nos pueden ir escribiendo en el chat, yo lo voy viendo, y después a la hora de esto, ¿no? De cuando Mateo termina, vamos con las preguntas. Y bueno, empezamos por esto y después les decimos al final de la clase el tema de la actividad para la siguiente. Bárbaro, gracias, David. Bueno, chicos, sí, como dijo David recién, queríamos hacer un repasito de perspectiva. La verdad que yo no estoy los alumnos de mi comisión, ya estuvimos hablando un poco de estos. Los ejemplos, de hecho, los van a anotar ellos, son los mismos, pero no viene mal un repaso. Y no sé qué habrán visto de esto en las otras comisiones. Todo esto les sirve de todas maneras. Estuvimos viendo algunos de sus trabajos y creo que esto les puede ayudar un poco, particularmente lo que vamos a ver al final de estos ejemplos. Después les vamos a subir también, estamos preparando, les vamos a subir un material donde vamos a señalarles, va a ser como una especie de machete, en el sentido de que vamos a apuntarles muy específicamente las cosas a las cuales tienen que prestarles atención. Los errores más comunes de los comunes que estuvimos hablando la clase pasada. Pero bueno, ahí ya leí que algunos dicen que no vieron esto. Así que bueno, genial. Tema nuevo en, en clases de apoyo. De todas maneras, es un tema complementario a lo que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Lo complementa. Vamos a comenzar con esto. Una de las primeras cosas que yo querría señalarles no es una cosa que haya que subestimar para nada. La perspectiva lineal, que es lo que nosotros vamos a ver, hay muchos tipos de perspectivas. Existe la lineal, que es la que nosotros vamos a ver, la atmosférica, existe la perspectiva jerárquica, etc. Pero a nosotros nos importa esto particularmente. Como siempre, si se sale el Zoom, volvemos a entrar al mismo link. La perspectiva lineal, que es lo que nosotros estamos viendo, es un sistema de representación del espacio. Y lo que tiene de interesante, que es uno de los motivos por los cuales yo les insisto que no es una cosa que podamos simplemente evadir, es que a fin de cuentas es un sistema que tiene alrededor de unos 4, 5 siglos de existencia. Así que si ha durado tanto tiempo, es porque ha probado ser algo útil. Es una herramienta, hay que verlo de esa manera, pura y exclusivamente. Así que bueno, estuvimos hablando, es una representación, es un sistema para representar el espacio. En la clase pasada ya estuvimos mencionando algunas cosas. Por ejemplo, les mencionamos este tema acerca de la línea de horizonte, ¿sí?
¿Qué es la línea de horizonte? Podemos comenzar desde ahí. Es la altura de los ojos, la altura de la mirada. En el caso de este ejemplo, vendría a ser esta línea que trazamos acá. Esto es la LH, línea de horizonte. Todos nosotros en algún momento, me imagino, hemos estado en una ruta, por ejemplo, y si ustedes extienden la mirada hacia precisamente el horizonte, van a encontrarse con un punto donde el cielo toca con la tierra. Podría considerarse que ese podría ser la línea de horizonte en ese caso en específico. Pero es un poco más complejo que eso, porque la línea de horizonte no siempre está en el mismo lugar según la mirada del espectador. En la clase pasada nosotros les mencionamos una cosa muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo un dibujo, nosotros estamos en control de dónde está eso. Yo puedo tomar mi hoja y si yo estoy haciendo una composición particular para mí o para un trabajo, yo puedo elegir, digo, bueno, mi línea de horizonte va a estar acá, por ejemplo. Así es de arriba en mi campo plástico. Eso significa, y esto es lo más importante, eso significa que todo esto de aquí, toda esta parte, va a ser mi plano de la Tierra. Y todo lo que está por encima de eso va a ser el plano del cielo. Yo puedo elegirlo hacerlo más abajo. Y de pronto lo que tenemos es una composición que más que nada toma el cielo o el techo. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros no estamos eligiendo empezar una composición desde cero, personalizada, sino que estamos trabajando con un modelo, que es lo que nosotros estamos haciendo? En esos casos hay que prestar más atención. En esos casos, nosotros lo que tenemos que preguntarnos ahí, para empezar, una de las cosas más importantes, no podemos deambular. Si comenzamos a trabajar eh, un modelo de esto que estamos trabajando y nos vamos moviendo o vamos cambiándonos de lugar, irguiéndonos o desplomándonos sobre la silla, lo que va a suceder es que nuestro punto de vista se va a modificar constantemente. Así que lo mejor es mantener una buena postura y intentar mantenerse lo más en el lugar posible para poder hacer una representación fiel a la realidad. Lo más fiel posible. En estos casos, cuando nosotros estamos trabajando con modelo, nosotros lo que tenemos que pensar es que ahí sí, la línea de horizonte no es algo que nosotros vamos a elegir a nuestro capricho, sino que sí depende pura y exclusivamente de nuestra mirada, desde donde nosotros estamos viendo, la altura de nuestros ojos. Hasta acá, espero que me vengan siguiendo. Estoy intentando hacerlo lo más lento posible. Esto es una clase que ya, esto es algo que ya hemos hablado en un par de clases, así que tampoco quiero hacerlo demasiado rápido. La clase pasada, esto es uno de los truquitos más ideales para identificar dónde está nuestra línea de horizonte. Les voy a decir el truquito para identificar dónde puede estar. Bueno, para empezar, por supuesto, ver dónde están posicionados nuestros ojos. ¿Sí? Nosotros podemos trazar una proyección de nuestros ojos hacia el espacio y ahí va a estar la línea de horizonte. Pero de manera más fácil, siempre recuerden esto, que lo mencionamos en la clase pasada. Si nosotros tenemos un objeto, cualquiera él sea, puede ser un prisma o puede ser, por ejemplo, yo acá voy a hacer un pequeño cilindro. Y ese objeto está parado en el espacio. Si yo estoy viendo
el techo del objeto, eso significa que la línea de horizonte está por encima del objeto. No hay tutía, esto es así. ¿Sí? Hay algunas excepciones, pero estamos ya hablando de objetos que o bien están en movimiento, o se están cayendo, o algo los está sosteniendo de forma tal que nos está mostrando su cara de alguna manera incómoda. ¿Bien? Gracias, Rocío. Rocío me apoya diciendo, va bien, profe. Entonces, ese es el truquito, el primer truquito que podemos tomar para identificar dónde está la línea de horizonte. Recuerden siempre, mientras más techo del objeto nosotros veamos, eh, lo más probable es que esté más y más alejado de la línea de horizonte. Si yo tomo este prisma, yo lo puedo extender en el espacio. De hecho, yo podría directamente multiplicar esto, no lo voy a hacer, lo voy a hacer más bien a mano. Pero aproximadamente, si yo lo trajera el mismo prisma enfrente de este, pegadito, nosotros estaríamos viendo todo esto. Todo este techo estaríamos viendo. ¿Sí? Entonces, mientras más techo vemos, más alejada probablemente esté la línea de horizonte. Lo mismo se aplica en realidad a los objetos que nosotros podemos considerar que estén flotando, como este cubo que dibujé acá arriba. En el caso de este cubo, bueno, este cubo tiene la capacidad de levitar, vamos a decirlo, y va a suceder exactamente lo mismo. Acá lo único diferente es que en vez de lo que vendría a ser el techo, que por transparencia yo lo podría dibujar, y es esto de acá, nosotros lo que estamos viendo es su base. Mientras más fina sea la base, más cercana va a estar a la línea de horizonte. Finalmente, ¿qué pasa cuando yo tengo un objeto que es lo suficientemente alto como para que nosotros no estemos viendo ni su techo ni su base? Esto es una cosa que nos va a suceder una y otra vez cuando estemos en una ciudad, por ejemplo. Chicos, acá el Zoom me está diciendo que tengo 50 segundos, así que cortamos acá y volvemos a entrar. ¿Sí? Vayan anotándose sus dudas. Bueno, entonces, resumido una vez más. Mientras más base o techo de nuestro objeto, sea un cilindro o sea un prisma, veamos, lo más probable es que esté más cerca de nosotros y, por ende, más lejos que la línea de horizonte. Ahora, en el caso de este tipo de prismas, este tipo de situaciones en las cuales no estamos viendo ni la base ni el techo, lo que está sucediendo claramente es que es un objeto lo suficientemente alto como para exceder la línea de horizonte. Está primero plantado en el plano del suelo, este plano del suelo, pero es suficientemente alto como para exceder la línea de horizonte. Y esto es una cosa que a ustedes les va a suceder varias veces. Mi recomendación, no dibujen una cosa porque les va a parecer que queda o más lindo o más correcto, digamos, por decirlo mal y pronto. A lo que me refiero es que si no están viendo ese techo, no lo hagan directamente. O por ahí tienen la sensación de que sí lo están viendo. En ese caso, revisen desde dónde están mirando.
Bien, entonces hasta ahí, ese es el truco que les va a ayudar a emplazar su línea de horizonte. Ahora, si vamos directamente a nuestro trabajo, nosotros queremos que ustedes hagan su línea de horizonte, que marquen su línea de horizonte. La respuesta es, si les va a servir, sí. De hecho, estamos bastante convencidos de que les va a servir. Ahora, no necesariamente ustedes tienen que aplicar esta perspectiva, una perspectiva, toda la técnica, digamos, en su trabajo, a menos que les estemos pidiendo en el trabajo práctico. Pero ya vamos a llegar a eso. Nosotros lo que sí queremos que hagan es que tengan en cuenta dónde está la altura de sus ojos, su línea de horizonte. Por eso es que les recomendamos que se la marquen, aunque no hace falta que se hagan toda una línea que atraviese el trabajo como yo hice acá. Pueden hacerse una marquita. Un limitado indicador espacial que a ustedes les diga, mis ojos están a esta altura. Eso significa que esto puede pasar, pero si yo hago esto acá, no funciona. ¿Sí? Acá tengo un prisma como estos, pero está como levitando de una manera extraña. ¿Sí? No está respondiendo a mi línea de horizonte. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me pueden poner el pulgar arriba? Sí, profe, no, profe. Profe, una pregunta. Sí, Brian. Creo que yo más que nadie, puede ser que la mayoría de pases yo lo veo desde, o sea, mi punto de, como se llama, la línea de horizonte mía está bastante más arriba porque tengo la mesa que me llega más o menos a la mitad de la panza y mi línea de horizonte estaría por arriba de una de las sillas, si no me equivoco. Entonces me queda muy arriba. Tendría que usar una hoja bastante larga para dibujar la línea de horizonte, ¿no? Porque, Es interesante lo que decís, Brian. Voy a agarrar primero tu segunda idea, esto de tendrías que usar una hoja bastante larga. Em, con respecto a eso, lo que puedo decirte es, decirles a todos en realidad, es que sí hay momentos en los cuales nuestra línea de horizonte por ahí no va a estar adentro de la hoja. Puede suceder eso, ¿sí? Eh, Dependiendo de cómo ustedes se armen los modelos, van a ser las menos esas ocasiones, pero puede suceder. Ahora, según lo que estoy entendiendo, de lo que vos me estás diciendo, eh, vos tenés, digamos, tus objetos, tu modelo, sobre una mesa, por ende los tenés como a cierta altura, claro, sí. ¿no? Sí, lo tengo bastante cerca, es verdad. O sea, estiro Claro, brazo y lo alcanzo. claro, claro. Bueno, pero ahí te quiero dejar tranquilo. Eso no va a afectar, va a afectar a tu dibujo, pero no va a afectar tu punto de vista. Tu línea de horizonte, por lo menos en estos ejercicios, ¿sí? Es siempre a la altura de tus ojos. Ahí lo que va a suceder es esto, mira. Es como si yo tomara este dibujo que yo hice acá, ¿sí? Y lo que me dibujara acá en el medio es precisamente una mesa o un taburete de algún tipo. Entonces yo acá tengo la mesa y yo digo, bueno, mi modelo entonces está arriba de la mesa. Lo que va a cambiar es cuánto yo voy a ver del modelo. Claro, sí, eso trato de hacerlo tal cual. Voy a tratar entonces de aplicar tirar las líneas de la línea horizonte, sin, si se me permite, voy a tratar de hacerla, pero si no, de tratar de recrearlas, tratando de llegar a un punto de fuga 2. Son bienvenidos a hacer eso. Si quieren aplicar estas, estas líneas de perspectiva, las aristas extendidas, esto, pueden hacerlo, si les sirve.
absolutamente. Bueno, bien. Entonces, un segundito, voy a chequear. Creo que me hicieron una pregunta que nos puede interesar bastante. Romina pregunta, cuando dibujamos la tapa de un cilindro visto desde arriba y trazamos una paralela a la línea horizonte que divide esa elipse por la mitad, ¿las mitades tienen que ser exactamente iguales? A ver si entendí, Romina. Cuando nosotros dibujamos cualquier elipse, esto va a parecer diferente en distintos libros de texto. Sí, si ustedes tienen libros, como yo les he pasado algunos, si tienen algunos libros de dibujo, puede que encuentren esto de una manera u otra. Pero si nosotros dibujamos una elipse, tómenlo de esta manera. El eje que lo parte al medio, entre comillas, nosotros lo podemos dibujar exactamente al medio y es correcto. Así que por ahora, tómenlo de esa manera. En algunos libros de texto aparece diferente, como que una mitad, la mitad que está más cerca de nosotros, de la elipse, es un poco más ancha. Eh, pero a fin de cuentas no es tan importante. No, de nada, Romina. Bueno, vamos a continuar ahora con los diferentes tipos de perspectiva lineal. Los diferentes tipos de perspectiva lineal son clasificados según la cantidad de puntos de fuga o PF para abreviar, como verán acá. Y como verán acá, me señalé en este primer ejemplo con el que estuvimos trabajando hasta ahora, un punto de fuga. Esto es lo que nosotros llamamos una perspectiva a un punto de fuga. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Esto se ve perfecto, por ejemplo, cerca de donde yo vivo. Yo vivo en La Plata, cerca de Circunvalación, y acá tenemos los viejos rieles del ferrocarril en desuso. Yo he caminado muchas veces por ahí, y muchas veces he caminado directamente por los rieles del ferrocarril, y lo que sucede es que si uno levanta la mirada, mientras va caminando por las vías, va a haber un momento en el cual esas vías se juntan en un punto lejos en el horizonte. ¿Sí? Así que yo básicamente podría aplicarlo de esta manera acá. Hacer esto así y hago los listones de madera acá. Los listones de madera no solamente se van a ir volviendo más pequeños, sino que van a parecer que van a ir confluyendo, van a juntarse más y más entre sí. El espacio que los divide, mucho menor. ¿Sí? ¿Y hacia dónde están confluyendo? Están confluyendo precisamente hacia un punto de fuga. Un punto de fuga es un punto imaginario que en general, síganme acá, préstenme atención acá, en general el punto de fuga, o los puntos de fuga, van a estar en la línea de horizonte. Hay excepciones, pero ahora lo vamos a mencionar a eso. En perspectiva de un punto de fuga, eso no sucede. El punto de fuga va a estar en la línea de horizonte. Los objetos van a aparecer precisamente que fugan hacia ese punto. ¿A qué nos referimos con que fugan? Que van a aparecer que se van a deformar, se van a ir volviendo más pequeños hacia ese punto. ¿Ven ahora por qué es que nosotros les decíamos la clase pasada, presten atención que no se les abra la perspectiva, no se les abran las aristas de sus objetos? Porque eso no existe. Si el objeto es un cubo, un cilindro básico,
tiene que estar fugando correctamente acá. La manera de reconocer una perspectiva a un punto de fuga es cuando nosotros tenemos un objeto, en general el objeto principal, puede ser acá en el caso, tengo una serie de prismas, pero puede ser de la misma manera una casa, un contenedor de basura, lo que a ustedes se les ocurra, pero tenemos un objeto que nos está dando a nosotros una cara bien de frente. Estamos viendo toda la cara de ese objeto y nos está enfrentando. ¿Bien? Así es como se reconoce. Sin embargo, en los trabajos que nosotros hacemos, no va a ser el tipo de perspectiva más normal. Es más común ver el siguiente tipo de perspectiva. Me imagino que varios ya lo adivinaron, sí. Dos puntos de fuga. Síganme aquí. Si en la perspectiva un punto de fuga la podemos reconocer porque un objeto nos está dando una cara bien de frente, la perspectiva a dos puntos de fuga la reconocemos claramente porque no estamos viendo bien de frente la cara de un objeto, sino su esquina. Por ende, nosotros vamos a ver muchas perspectivas a dos puntos de fuga en estos retratos de la ciudad, estos dibujos de paisajes de la ciudad, como las esquinas de barrios, que son tan comunes de ver. Entonces, si un objeto nos está dando claramente un ángulo, probablemente tengamos una perspectiva a dos puntos de fuga. Y nuevamente, acá una aclaración. Sí, los puntos de fuga siguen estando dentro de la línea de horizonte. ¿Sí? Eso anótenselo, tomen nota, recuérdenlo. Voy un segundito al chat que parece que quedó una pregunta flotando. Milena me pregunta, profe, usted dijo que cuanto más se aleje de la línea de horizonte, más techo del objeto, pero sobre la cara que está enfrente se hace más chica. No estoy seguro si te comprendo, Milena. A ver, vuelvo al ejemplo de acá. Mientras más cerca nosotros tengamos un objeto, probablemente más techo nosotros veamos de ese objeto. Ahora, mientras más se aleja el objeto, más se va a angostar ese techo. Y digo techo, pero en realidad la base también. Lo que sucede es que la base nosotros no la estamos viendo, ¿sí? La podemos dibujar y les insistimos que la dibujen, pero ustedes la van a dibujar por transparencia, como yo hice acá. No sé si eso respondió a tu pregunta, Milena. Cualquier cosa, decime. Hola, buenas, profe. ¿Qué tal, Milena? Quería saber sobre la cara del objeto. ¿Te referís a la cara frontal? ¿Esta? Sí, porque digamos que está más cerca mío, Ujú. entonces sí sería más chica o más grande. No Ahí sé te si la entendí, vería Milena. Sí, sí, sí. chica o agrandaría la cara, digamos. Perfecto. Vamos a entonces multiplicar este objeto y te voy a mostrar. La respuesta fácil es sí. La vamos a ver bastante más grande. Si yo dibujo completo la extensión de este prisma, yo lo que voy a encontrar es que vamos a encontrar que vamos a ver todo esto de la cara. Así que sí,
Mientras más se acerquen los objetos a nosotros, más grandes van a aparecer en general. Y la cara frontal va a ser mucho más grande. ¿Sí? Ah, bien, gracias, profe. Pensé que se achicaba por eso. No, no, Pensé no. que había como que si yo estaba por sobre el objeto, pensé que se iba a ver menos. Bueno, me alegro haberlo aclarado. Gracias. La regla es esa. Mientras más cerca tengamos un objeto, más grande va a parecer. Mientras más lejos, más pequeño. Y eso se aplica a todas las partes del objeto en general. Así que bueno, continuando con los dos puntos de fuga. Acá viene una cosa con la cual nos solemos confundir mucho, y yo se los voy a decir ahora para que no se olviden nunca más. Disculpen que sea tan enfático, chicos, pero yo lo soy precisamente para que no se olviden de esto. Así que les insisto, tomen nota como si estuvieran en un teórico de historia del arte. Perspectiva dos puntos de fuga, y síganme acá, no significa que pueda haber solamente dos puntos de fuga sobre la línea de horizonte. Cuán confuso esto parezca, lo importante de la perspectiva a dos puntos de fuga es que los puntos de fuga estén en la línea de horizonte, pero no necesariamente hay dos. Puede haber tres también, y seguir técnicamente siendo una perspectiva a dos puntos de fuga. Se los voy a mostrar. Como acá yo puedo hacer lo que quiera, porque no estoy con un modelo, no estoy representando una realidad necesariamente, voy a colocar un punto de fuga en verde acá. Y voy a construir un objeto usando este punto de fuga. Ahora que lo pienso lo voy a alejar un poco. Voy a colocar acá. Me va a ayudar un poco más. Voy a sacar una serie de aristas desde acá y desde acá. Y ahí voy a construir mi objeto. Esto puede suceder. Esto es correcto que suceda. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando nosotros estemos dibujando, por ejemplo, no lo sé, vamos a poner un ejemplo, una habitación, nosotros vamos a encontrar que los objetos no están respondiendo todos a la misma fuga, a exactamente la misma fuga. Puede haber objetos que estén más doblados, más girados, más inclinados, y esos objetos, entonces, ¿cómo los podemos representar? Podemos hacer un nuevo punto de fuga sobre nuestra línea de horizonte, que probablemente eso sea la mejor manera de representar. Sobre la perspectiva de dos puntos de fuga, podemos tener 4 puntos de fuga, 6 puntos de fuga, pero va a seguir siendo una perspectiva a dos puntos de fuga, mientras todos esos puntos estén en la línea de horizonte. ¿Sí? No les recomiendo, sin embargo, hacer 80 puntos de fuga, porque se van a hacer, la verdad, una ensalada de frutas y se les va a complicar resolver el trabajo. Se les va a complicar mucho. Así que limítense un poco, pero quiero que sepan eso. Puede haber más de 2 puntos de fuga en nuestra perspectiva a 2 puntos de fuga, mientras que estén en la línea de horizonte. ¿Se entendió eso? Voy a tomar el silencio como que sí. Perfecto, gracias. Bueno, ya para este punto, lo que ustedes tienen que recordar es que todas las aristas de nuestros objetos, todas las líneas de nuestros objetos,
van a estar fugando entonces hacia esos puntos de fuga. Eso es lo más importante. Así que vamos a complicarnos un poco más la vida. Y vamos a ver, hay un par más de tipos de perspectiva, pero nosotros vamos a ver a más profundidad uno. Los otros dos restantes no son tan importantes ahora mismo. Pasamos a la perspectiva a 3 puntos de fuga. ¿Qué tenemos acá? Tenemos algo un poco más complejo. Tenemos nuestra línea de horizonte, 2 puntos de fuga sobre ella. ¿Y qué sucedió acá? Tenemos uno encima de la línea de horizonte. Esto es lo que define a la perspectiva 3 puntos de fuga. ¿Cómo la podemos ver en la realidad? ¿Cómo la podemos identificar en la realidad? De la siguiente manera. Todos hemos estado enfrente de un gran edificio y hemos mirado hacia arriba. O, qué sé yo, por ahí hay algunas personas afortunadas en este chat que por ahí han tenido la oportunidad de volar y ver una vista panorámica de una gran ciudad. ¿Qué es lo que sucede en esos casos? Lo que estamos percibiendo es que los objetos no solamente parecen afinarse hacia los costados, fugar hacia los costados, sino que también parecen afinarse hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que caracteriza este tipo de perspectiva. ¿Sí? Se produce una deformación, se produce un afinamiento hacia arriba, a la distancia, o hacia abajo. Otro ejemplo sería si estamos parados sobre una torre muy alta, un edificio muy alto, y miramos hacia abajo, vamos a notar también que las cosas parecen afinadas. Esas son las instancias en las cuales podemos aplicar una perspectiva a 3 puntos de fuga. En los cómics de superhéroes, por ejemplo, que tenemos tantos personajes que o bien se columpian por las paredes o vuelan sobre una ciudad, es muy común ver esto. Y en general se toma para eso. Tomas muy grandes, ¿sí? Muy amplias, generales. El procedimiento es el que ya expliqué. Aplicamos nuestra línea de horizonte, tenemos un punto de fuga en un extremo y en el otro, y tenemos un punto de fuga encima. Eso es lo que va a determinar la cantidad de aristas que nosotros podemos lanzar y construir nuestros objetos. ¿Hasta ahí bien? En general, nosotros no la vamos a aplicar a la perspectiva 3 puntos de fuga en los trabajos que estamos trabajando. En los modelos que nosotros estamos aplicando, no nos da suficiente distancia como para que se produzca esta deformación. Salvo algunas excepciones, puede suceder. Nosotros, de hecho, en mi comisión hicimos un ejercicio con esto de prueba. Pero no es lo más normal. Bueno, una aclaración muy importante. Tomen nota. Una aclaración muy, muy importante. Mientras más cerca estén los puntos de fuga entre sí, más extrema va a ser la perspectiva. Vamos a probarlo. Imaginemos que este punto de fuga yo lo coloco acá. Y este punto de fuga yo lo voy a colocar acá. Saquemos las aristas. Yo tengo que llegar a este vértice y a este vértice, claramente, para construir este objeto de manera fiel, ¿no? Entonces, si yo saco una línea, va a ser esto. Perdón.
me corrijo. No tengo que llegar a este vértice y a este vértice. Tengo que llegar a este vértice y a este. Mil disculpas. Ahí. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es unir, voy a remarcar bien, y lo que se va a producir es esto. Entonces fíjense que lo que está sucediendo es que el objeto parece mucho más deformado, mucho más extremo como está fugando. Lo mismo va a suceder de este lado. ¿Cuándo puede suceder esto? Con determinadas cámaras, con determinados lentes, se puede producir este efecto como que el espacio parece deformarse de esta manera. Pero nuestra visión, ¿sí? Nuestra visión humana, en general, no se va a producir esto. Por ahí si lo estamos viendo a través de un cristal, a algo, también puede pasar, pero en general no va a suceder en la realidad. ¿Sí? Y más que seguro, esto no va a suceder en sus modelos. Así que intenten evitar este tipo de perspectivas tan extremas. Aún si tenés que retirarte, no te hagas problema. Esto va a estar subido en el Classroom. Bien. Entonces, dicho y hecho esto, una cosa. Muchas veces no vamos a tener nuestros puntos de fuga adentro de la hoja. ¿Sí? Es más, en general no vamos a tener nuestros puntos de fuga adentro de la hoja. Así que no intenten forzarlo. Si lo van a hacer, tomen suficiente distancia. Van a tener que hacer un modelo más pequeño dentro de su hoja. Pero tampoco es lo que queremos. Nosotros queremos que dibujen objetos con cierto tamaño. Entonces, esto tómenlo más bien como una guía. ¿Sí? Es bueno que lo sepan. No hace falta que lo apliquen a rajatabla, porque no es el tipo de ejercicios que estamos haciendo. No necesariamente. Bien. Bueno, y finalmente, para resumir los tipos de fuga que tenemos dos más que los vamos a ver de manera muy general, que son la perspectiva a 4 puntos de fuga y la perspectiva a 5 puntos de fuga. Para mencionarlos rápidamente, lo que va a suceder en estas perspectivas es que no los vamos a ver en el mundo real. No con nuestra visión. La manera, en el mundo real es una manera de decirlo. Como lo que se está produciendo es una deformación de los objetos, lo más probable es que lo estemos contemplando si estamos mirando una bola de cristal, la mirilla de una puerta, o algún tipo de otro elemento curvo reflectante, un espejo curvo, por ejemplo. ¿Sí? El ojo de un pez, precisamente, de hecho muchas veces se le llama perspectiva ojo de pez. Entonces, en general, no es algo que vayamos a percibir de forma natural. Funciona de la siguiente manera. Un punto de fuga en cada extremo de nuestra línea de horizonte y un punto de fuga arriba y otro abajo, generando básicamente una cruz. Los puntos de fuga que estén sobre nuestra línea de horizonte se van a comportar de manera normal y vamos a trazar una serie de aristas rectas, probablemente, y los puntos de fuga en cada extremo superior e inferior van a trazar como las líneas de un globo terráqueo, curvas. Luego lo único que hay que hacer es seguirlas y se van a producir estos efectos como semideformados que hacen un efecto bastante interesante, bastante lindo. Pero ya les digo, nosotros no lo vamos a estar viendo en nuestros modelos a esto, a menos que se coloquen
no sé, una esfera de cristal en el ojo y quieran hacerlo a propósito, precisamente. Bueno, y finalmente, la perspectiva 5 puntos de fuga, lo mismo. Un punto de fuga en cada extremo en cruz y uno en el medio, o sobre la línea de horizonte, uno más sobre la línea de horizonte. ¿Y qué sucede acá? Todas las líneas que saquemos de nuestra cruz van a ser curvas. Ahora sí va a dar la sensación de los meridianos de un globo terráqueo. Bien, mientras que el punto extra, el quinto punto de fuga, va a trazar líneas rectas. Voy a darles un segundito para que lo anoten si quieren. Vamos a subir fotos, no se preocupen. Voy a ir al chat un segundito. Catalina dice una cosa interesante. Profe, tenía entendido que también el punto de fuga 3, la perspectiva 3 puntos de fuga, era cuando vemos un vértice. Puede ser, sí. De hecho, se parece también a la perspectiva a 2 puntos de fuga en general, porque, bueno, vamos a ver en general también una esquina. No siempre, pero puede suceder. Sofía dice, qué miedo. No, no te preocupes, Sofía, ya te decimos. Estos últimos dos tipos de perspectiva no los vamos a estar aplicando. Pueden aplicarlo para su obra personal. Son más que bienvenidos, por supuesto. Sí. Ahora quiero dibujar algo así, Kiara. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tómalo como un ejercicio complementario, Kiara. Rocío dice, ya con 3 me pareció un montón, ¿sí, no? Y Romina dice, me gusta el de 5, con un centro de gravedad. Sí, da esa sensación. Totalmente, Romina. Bueno, chicos, retos desbloqueados, tal cual. Chicos, quería que viéramos esto, ya que lo pidieron. De esto quiero que recuerden puntualmente una cosa. A ver, quiero que recuerden lo de la línea de horizonte y cómo es que eso va a hacer actuar a sus modelos, ¿sí? Cómo es que nosotros nos podemos guiar con la línea de horizonte para definir cuánto del objeto vemos o no vemos. Ese es el primer punto más importante de esto, que tienen que recordar. ¿Sí? Todo lo demás depende. Para los ejercicios que estamos haciendo, eso es lo crucial. Y lo segundo más crucial de eso es que, recuerden, no fuercen que entren los puntos de fuga dentro de la hoja. No necesariamente. ¿Sí? Porque lo que va a suceder es que van a terminar con dibujos pequeños, ¿sí? O medio deformados. Tómenlo como una guía. Recuerden puntualmente eso, que las aristas del objeto en algún momento se van a unir en algún lugar del espacio. Bien, si recuerdan esos dos puntos, sus dibujos van a mejorar exponencialmente. Como nos queda un minuto, vamos a cortar acá y volvemos a entrar, que nos queda una sola partecita de la clase de hoy para ver. Nos conectamos al mismo link. Estamos grabando ahora. Muy bien, última partecita de la clase, por lo menos de hoy. No hay ningún problema, Juana, yo estoy
Es un chiste nada más. Bien. Esta es una cosa que les quería compartir, una de las últimas cosas que les quería compartir, relacionada a esto de la conciencia espacial. Y acá me separé unos ejemplos bien puntuales de qué es lo que sucede cuando cambiamos el punto de vista. ¿Sí? Nosotros tenemos esta foto que yo ya les mostré la clase pasada, y yo acá me hice un croquis lo más aproximado posible de cómo estaría dispuesta la perspectiva de estos objetos. ¿Sí? Probablemente haya errado en alguna parte, pero es lo más fiel posible que pude hacer. Ahora, para lo que nosotros vamos a ver nos sirve, que es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo, la línea de horizonte, vamos a cambiar de color así se ve mejor, si esta línea de horizonte yo la bajo, ¿cómo actúan los objetos de pronto? Es más, intenté mantener lo mejor posible los puntos de fuga, pero llegó un momento en el cual me resultó imposible. Donde se va a ver el efecto más claro es en el cilindro. Fíjense que acá nosotros estamos viendo ampliamente ese techo. Pero acá, la línea de horizonte de pronto está atravesando el cilindro. Eso significa que nosotros veríamos la elipse de base, si hacemos la transparencia, y ustedes tienen que hacer transparencia, pero nosotros no estaríamos viendo el techo ahora, solamente si lo completamos nosotros. Ese va a ser el punto más evidente. Todo lo demás también se va a ir cerrando. Este techo también se va a ir achicando, todo se va a ir angostando. Fíjense cuán pequeño se volvió el cubo, en comparación acá, en el punto 1, a el cubo verde en el punto 2. Y si nosotros bajamos más la línea de horizonte, fíjense el cubo. Ahora la línea de horizonte está pasando a través del mismo. ¿Y cómo se afinó? Ahora no vemos 3 caras del objeto siquiera. Solamente 2. Y el cubo de abajo, este, fíjense cómo se angosta ese techo. Y lo curioso es que si nosotros seguimos trabajando con transparencia, el cilindro de arriba, su base va a ser muy fina, prácticamente una línea, ¿sí? Mientras que el techo de vuelta va a comenzar a abrirse nuevamente, se va a volver más elíptico hasta volverse más y más circular. Pero de vuelta, lo que nosotros veríamos realmente del cilindro sería esta parte de la elipse. Bien, lo mismo el cono. Recuerden, mientras más se acerquen nuestras elipses a la línea de horizonte, más finas van a ser. Si nosotros tenemos el piso de un cilindro que coincida con la línea de horizonte, esa elipse no va a ser una elipse, va a ser una línea. Puede suceder, no es recomendable porque no se aprecia bien, pero puede suceder. Pero es una pregunta. Sí, Brian. En este caso, Ujú. sería casi, no imposible, pero sí tirar la tercera línea del punto de fuga porque no son tan largos y no da esa sensación de que fugan para arriba, ¿no? Sería casi imposible en este caso. Y acá, no, incluso con las deformaciones que yo estoy aplicando, Brian, Sí, ¿sí? O sea, en nuestro ejemplo, en nuestro primer ejemplo,
no estaríamos percibiendo una perspectiva a 3 puntos de fuga, porque no es suficiente la distancia. Si el espectador hubiera tomado esta foto desde mucho más lejos, tal vez, o desde mucho más arriba, tal vez se produciría. Claro. Y en el caso de los que yo hice, y tampoco no hay suficiente distancia todavía. O sea, yo Claro, podría hacerlo de todas maneras. Podría colocar un punto acá y empezar a trazar una serie de líneas. Y podría hacer, pero no sería necesario, no lo veo muy posible. gracias, profe. No, por favor. Profe, Sí, Micaela. mientras, mientras más cerca de la elipsis de la línea de horizonte sería más grande, ¿no? La elipsis. No. No. Al revés, exactamente al revés. Ah, Mira, está bien. vamos a... Eso estuvimos hablando en la clase pasada, así que lo vamos a repasar porque es muy importante. Em, si nosotros tenemos... Imaginemos que tenemos un gran cilindro acá. ¿Sí? En este punto yo trazo un eje, el eje de mi elipse. Y voy a hacer mi elipse ahí adentro. Recuerden que las elipses no son puntiagudas, tienen bordes suaves. Como esta elipse está tan cerca de mi línea de horizonte, es muy fina. Mientras más se alejen las elipses de la línea de horizonte, más circulares se van a volver. Se van a abrir, van a hacerse más anchas. Si yo voy hacia arriba va a suceder exactamente lo mismo. Acá por ahí va a ser así la elipse, acá por ahí va a ser así, acá va a ser tal vez incluso así, hasta que eventualmente en algún punto va a ser directamente incluso un círculo. Ustedes me disculparán, yo estoy haciendo todo a mano alzada, sin precalentar, así que no van a quedar muy lindas mis elipses. Pero el principio es ese. Mientras más la elipse se acerque a la línea de horizonte, más fina va a ser, hasta que se transforme en una línea. Mientras más se aleje, más circular va a ser. Fundamental que recuerden esto. La semana que viene vamos a hablar de esto, pero en cilindros acostados, en escorzo. Porque ahí también cambian un poco las reglas. Pero por ahora quédense con esto. Voy un segundito al chat. Profe, tengo una pregunta más. El Sí, punto bien. 1, el punto 1, ¿lo podría explicar? Porque no entendí, no quería hacer cagada. El punto Eh, 1, sí, no había el entendido si ejercicio de podía hacerlo calentamiento. así. Claro, Sí, sí. Si se van, una aclaración con lo que está diciendo Brian. Si alguno de ustedes se atrasó un poco con los trabajos, no se hagan problema, entréguenlos la próxima clase junto con estos trabajos, pero en la pestaña que le corresponde, así nosotros también nos es más ordenado. ¿Bien? Con respecto al punto 1 del anterior trabajo, nosotros lo que queríamos es que suelten la mano simplemente. Hicieran una serie de elipses como ustedes quisieran y unieran en un objeto. Básicamente eso. Es un ejercicio de precalentamiento para soltar la mano, agilizar el movimiento. Eso es todo. muchas gracias, profe. No, por favor. Eh, Rocío pregunta, profe, ¿esto es como lo de plano picado y contrapicado? No, ahí lo estuvimos hablando un poquito, Rocío, con Brian. Acá no, yo no creo que funcionaría tanto, porque en los planos picado y contrapicado es más probable que encontremos esa perspectiva a 3 puntos de fuga. Acá
todavía no hay suficiente deformación en los objetos como para que yo diga, bueno, podría aplicarse, pero todavía no se ve tan claro. Romina dice, o sea, por regla general, para elipses y prismas, cuanto más cerca de la LH, más disminuye la superficie de la cara superior. Sí. Y de la inferior también. Pero de la inferior posiblemente, por regla general, vaya a disminuir menos. Así que la respuesta es sí, Romina. Uy, ¿qué hice acá? Bueno, con respecto a lo que está diciendo, lo que le contesté recién a Romina, última cosa con respecto a esto. Les recomiendo que presten mucha atención a cuánto están mostrando de el techo de su objeto y cuánto de la base. En objetos que están apoyados en el plano del piso, ¿sí? Lo que va a suceder es que el techo del objeto va a ser en general más fino que su base. ¿Sí? Esto es particularmente evidente en los cilindros. Ahora voy a presentar algunos trabajos de ustedes y se los voy a señalar muy puntualmente. ¿Por qué sucede esto? Anótenselo. Por todo lo que estuvimos hablando recién. Porque si nosotros tomamos esta forma de arriba y la forma de abajo de nuestro cubo, ¿cuál está más cerca de la línea de horizonte? Perdón. ¿Cuál está más cerca de la línea de horizonte? El techo está más cerca. Por ende, va a ser más fino. La base está más lejos. Por ende, va a ser más ancha. Es tan simple como eso. Particularmente si me hacen una botella, el cilindro que sea al revés, que esté apoyado firme sobre el plano del suelo, y ustedes hacen que el techo sea más ancho que la base, está mal. En la inmensa mayoría de las ocasiones va a estar mal. Así que presten atención a eso. Bueno, vamos a eliminar esto. Y yo acá me separé un par de sus trabajos que quería que viéramos juntos. Como siempre les digo, esta advertencia no tendría que darla, pero bueno. Esto es simplemente, chicos, una crítica constructiva. Así que bueno, acá el primer trabajo que me separé es de Juliana Arreche. Muy bien resuelto el tema de este ejercicio de precalentamiento de las elipses. Yo le comentaba a Dai que el efecto que me genera es como si fueran raíces de jengibre. No sé, me gustó, se ve muy interesante, lo supiste resolver bastante bien, Juliana. De hecho, acá se nota que estuviste, me parece, no sé si estás presente, pero se nota que estuviste más relajada. Sí, estoy acá. ¿Qué tal, Juliana? A mí me pareció que estuviste más relajada a tu mano haciendo estas elipses que las elipses de la botella. Sí, porque no me salían y entonces el otro lo hice más libre porque dijiste que lo hagamos más libre. Totalmente, totalmente. En el ejemplo de tu botella, la simetría está bárbara. Bárbaro además, el eje central, hasta ahí perfecto. Lo único que yo te señalaría, que te fijes, y esto se lo señalo a Juliana, pero muchos les sucedió lo mismo, guarda con las elipses que se afinen tanto hacia
un extremo y otro. Da el aspecto como de un ojo. De hecho, algunas de las elipses de la misma botella están fantásticas. Esta está muy bien, estas dos de acá también funcionan. Son particularmente las anchas con las que me parece que se produce esta ligera deformación. Por otro lado, a todos les decimos lo mismo. Hagan el eje perpendicular en las elipses también. El prisma Juliana está bárbaro. Yo creo que acá no se produce, por lo que estoy viendo, no se produce una deformación evidente, tal vez un poquitito en esta parte, pero es mínimo. Yo en este caso lo que haría es girar un poco esta línea, bajarla un poquitito para que se puedan encontrar más fácilmente en algún lugar del espacio. Pero es una cosa mínima, no, ya te digo, es un detalle apenas. Lo que sí tenés que tener cuidado, a varios también les sucedió, que los objetos parecen estar fusionándose. ¿Por qué digo esto? Porque este es el final del prisma y la botella parece que se está metiendo dentro. En estos casos, mi recomendación es traer la elipse un poquitito más arriba. Podríamos ponerla por acá. En última instancia, estiramos un poco el objeto. ¿Sí? Lo levantamos un poquitito y ya está. Porque por lo demás, muy bien el trabajo. Gracias. No, por favor. Los siguientes trabajos son de Rocío. Rocío, también lo mismo. Acá me sigue dando, este ejercicio me sigue dando la sensación como de tubérculos, papas, batatas, por algún motivo, o raíces. Me gustaron las variaciones súbitas de tamaño que realizaste, eso está muy bien, o los cambios de dirección. Está bien realizado. En el caso de tus objetos, digamos, reales, y usaste tuppers en general, están muy bien aplicada la transparencia, en eso la verdad que no tengo quejas. Diana ya te señaló, sin embargo, un par de cositas. Fundamentalmente, acordate de hacer el eje central y el perpendicular, que a mí me está saliendo horrible. Ahí está. Recuerden esto, chicos, esto para todos, ¿sí? Hacer los ejes perpendiculares. ¿Cómo sabemos que son perpendiculares? Porque tienen 90 grados. Forman ángulos rectos. Pero ya te digo, los detalles están muy bien, incluso nosotros no queríamos que necesariamente hagan detalles, pero hiciste los rebordes de las tapas muy bien, funcionan, están muy armónicos estos. El apoyo de esto también, cómo se apoya un objeto sobre el otro, funciona. Brian, si tenés que partir, ningún problema. Saludos. De todas maneras, ya estamos terminando. Para los que se están yendo, porque tienen que partir, en breve vamos a subir el trabajo práctico. Nada extraño, vamos a continuar con prismas y cilindros parados. Todavía no vamos a hacer botellas en escorzo, la próxima semana. Bueno, y finalmente estos dos últimos trabajos que me separé. No hay problema, Rocío. Acordate para la próxima, pero en general, bien, no te preocupes. En el caso acá de Francisco,
Lo mismo que le acabo de señalar a Rocío, te voy a señalar a vos. Vos manejaste muy bien la transparencia, de hecho, Francisco. En eso te felicito. Lo mismo que Rocío. Em, pero, de vuelta, te olvidaste de los ejes. Eje principal, eje perpendicular. Para cada elipse. Podemos incluso poner uno acá y uno acá. Después, en general, la simetría de los objetos está bastante bien. Se produce una ligera, muy sutil deformación en algunos de ellos, pero es normal, eso es práctica. Por ahí hacer unos ejercicios, más ejercicios de precalentamiento antes del trabajo es recomendable, porque en el caso, por ejemplo, de esta elipse de acá, necesitaría por ahí un poquito más de, digamos, panza o curva hacia acá, y ya estaría. Es ínfimo, de todas maneras. Y en tu caso, Francisco, esto para todos, lo que acabamos de hablar recién, por eso en realidad no es muy problemático, porque lo mencionamos recién. Hay más techo que base, y en general va a ser al revés. Pero es eso nomás. Esto no sé qué objeto será, parece una mesa de vidrio, o no sé, pero está bastante bien. Acá nomás lo único que te voy a señalar es que esta pata es demasiado larga. Si yo sigo esta línea y las reproduzco acá, como si se tratara de una fuga, sucedería algo como esto. Eso significa que esta pata nosotros no la veríamos. La veríamos por transparencia acá. Pero es eso, en general, muy bien, Francisco. Y último de la clase de hoy. Este trabajo es de María Guerra. María, vos también, en general, todo muy bien. Eh, Encontré unos pequeños problemitas, particularmente en el prisma. El cilindro está muy bien resuelto. Me gusta la variación de elipses, ¿sí? La de arriba más pequeña que la de abajo. Bien los ejes. Todo muy correcto. Perfecto. Con el prisma tengo un pequeño inconveniente, que es que esta línea se está abriendo en comparación a esta línea. Un poco. ¿Cómo lo podemos resolver? Trayéndola un poco más abajo. Pero cuidado, esto para todos. Si deformamos una línea, si movemos una línea, van a cambiar el resto también. Porque si yo bajo esta línea un poco hacia abajo, acá yo la exageré. Con hacerla por acá, yo creo que estaría. Yo levanto esto para acá y también voy a tener que hacer lo mismo con esta línea. Y creo que ahí podría funcionar bastante mejor. Y último, acá es lo que yo les decía en la clase pasada de control la relación entre sus objetos. Fíjate, María, que tenemos todo esto de la base de este prisma y la base de este cilindro es muy chiquitita en comparación. Probablemente acá lo que suceda es que una de las dos bases tiene o que achicarse o agrandarse para que estén compartiendo el mismo plano del piso. Lo podemos pensar de la siguiente manera. Si yo coloco este cilindro, esta base, adentro de esto, de este prisma, no estaría tocando prácticamente ninguno de las aristas. Por decirlo de otra manera, toda base cilíndrica, yo la puedo, toda elipse, todo círculo, yo lo puedo colocar adentro de la base de un prisma y tendría que estar tocando los bordes. Es una manera de construir.
si yo tomo esto en cuenta, puedo ver la relación entre esto. Básicamente, lo que tenemos que hacer entonces es achicar un poquitito esta base. Yo la traería tal vez por acá. Y ahí creo que se correspondería un poquito más. O, de lo contrario, tal vez incluso más fácil, puedo agrandar un poco esta base y hacerla bastante más circular. Y ahí da la sensación de que están apoyadas más o menos en el mismo lugar. Bueno, para cerrar, ¿alguna duda? Ya estamos 11:30, de hecho. ¿Dudas, cuestionamientos, inquietudes? No sean tímidos, chicos. Sáquense las dudas ahora. Para eso están estas cursadas. Yo me perdí en el primer punto de fuga. Porque la segunda, o sea, en 2 puntos de fuga la entendí, la tercera, bueno, la cuarta y la quinta medio que ya no la entendí bien, pero la primera más que nada, Ok, a un solo punto. vamos a volver sobre eso. A un solo punto de fuga. Acordate, si vos te colocás en tu modelo, el que vos te tenés que armar, te colocas un prisma bien de frente, tipo que estás viendo toda su cara, lo más probable es que tengas una perspectiva a un punto de fuga. ¿Sí? Todas las aristas van a confluir en ese punto. ¿Sí? No es, se da en la realidad, pero en general nos enfrentamos a perspectivas a 2 puntos de fuga, más que nada. De todas maneras, esto es un sistema de representación. No es real, es un acercamiento. Eh, pero sí, Micaela, básicamente es eso. Si vos tenés una cara del objeto bien de frente, vas a tener esta perspectiva. ¿Comprendés? ¿O hay alguna duda, otra duda con cómo, cuál sería tu duda? ¿Cómo hacerla o cómo identificarla? ¿Cómo identificarlo más que nada? Bueno, ya te digo, esa es la manera en la cual la vas a identificar. Tenés una cara bien de frente y en general eso lo que va a hacer es generar este tipo de efecto. ¿Sí? Que vas a tener una figura geométrica, por decirlo mal y pronto, tradicional, eh, muy clara. Digamos, un cuadrado, un rectángulo, similar. Ah, está ¿Sí? bien. ¿Y lo de las aristas qué son? Las aristas. Las aristas es una manera de llamar a estas líneas, las líneas que conforman nuestras formas geométricas. Pero esas aristas las podemos extender y se vuelven nuestras, digamos, nuestras aristas de fuga. Podemos hacer esa extensión. Ah, bueno, gracias. Tomarlo de esa manera. Arista, línea. Voy a ir al chat. Bueno, los que se van retirando, saludos. En breve vamos a subir el trabajo práctico. Sandra Maniglia dice, profe, aún así siempre se me abre el prisma. Eh, bueno, Sandra, pero esto ahora sí, no sé si vos ya lo habías visto. Acá tenés precisamente algunos métodos con los cuales podés evitar precisamente esto. Donde vos veas, esto para todos en realidad, donde vos veas que se te está abriendo el prisma, se te está abriendo esa perspectiva, lo cerrás. Aunque tengas que forzarlo un poco, ¿sí? Se va a ver, se va a ver mejor, va a ser mucho más claro. De todas maneras, eh,
voy a verlo en tu trabajo cuando subas y te hagamos algunas correcciones, así que no te preocupes. Pero si ustedes se encuentran con eso, que se les abre la perspectiva, busquen cerrarla. Aunque no sea evidente. Bueno, chicos, espero que esto no les haya sido denso de ninguna manera. Les va a ser útil de acá a lo largo de su carrera. ¿Sí? De todas maneras, como toda nueva técnica, nosotros podemos ver la cantidad de tutoriales que queramos. Si no los ponemos en práctica, no lo vamos a aprender. Nuestra disciplina exige eso. Exige tiempo. Tiempo y práctica. Les vamos a subir nuevos materiales en breve, así que van a tener para leer también, si quieren. ¿Alguien quería comentarme algo más? Si no, podemos ir cerrando por hoy. Sí, subiremos los libros y subiremos también este video. Así que bueno, chicos, por hoy los saludo y presten atención, ya les vamos a subir el trabajo práctico y los materiales. Cualquier cosa nos pueden escribir. No, por favor. Saludos a todos. Gracias, chao. Hasta luego, hasta luego. Cuídense. Chao, nos vemos.